Los años 60 fueron el inicio de la era posmoderna. La década trajo consigo, entre otras cosas, furibundos ataques contra todo tipo de creencias. Asimismo, nuevas y viejas ideas, con toques renovados, penetraron en el diálogo público. Y poco a poco se inició una lucha sin cuartel contra la realidad social. Theodore Roszak, 1933-2011, historiador norteamericano y editor de la revista pacifista Peace News, y cuyo libro Nacimiento de una contracultura sigue siendo la mejor guía sobre el pensamiento vanguardista de la década de los 60, caracterizó a los acontecimientos de este tiempo como una insurrección contra la cultura tradicional construida sobre el mito de la conciencia objetiva y un plan de crear una nueva cultura para reemplazarla. Entre los héroes de la contracultura, Roszak menciona a Timothy Leary y Alan Watts. Para hablar sobre la contracultura, hoy contamos con Jesús Callejo Cabo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas para hablarnos de sufismo, David Neal, Blavatsky, Watts, Wilber, Jung, Huxley, entre otros. Es colaborador de distintos medios de comunicación, director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, creador de la iniciativa turística Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica, y escritor prolífico que tiene en su haber más de una veintena de libros, entre otros Secretos medievales, Fiestas sagradas, Misterios de la Edad Media y Sabiduría ancestral de las plantas. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, María Teresa. La contracultura, tal como la entendemos, fue un movimiento social o una filosofía de vida para muchos de los que siguieron sus postulados. Yo creo que fueron las dos cosas. Hay que situarnos un poco en la época en la que nace esta contracultura, que por cierto, la palabra la pone de moda Theodore Roszak. Cuando hace ese nacimiento de la contracultura, en el año 1968, analiza muy bien las causas y las consecuencias. No tenemos que olvidar que estamos metidos en esa guerra de Vietnam y por lo tanto surge todo un movimiento de protesta, de inconformismo, de disidencia, y esas son un poco las pautas de esa contracultura que luego tiene distintos matices y luego me imagino que iremos desarrollando. Pero Roszak lo que hace es poner el dedo en la llaga sobre ese inconformismo de esa sociedad consumista que por entonces pues, estaba imperando en América y en Europa. Así que él lo que intenta es reflejar aquello que luego quedó canalizado, por ejemplo, en el mayo del 68, en esa revolución, que tenía muchas consecuencias políticas y sociales, porque sobre todo lo encabezaron pues, políticos de izquierdas, comunistas, y que tuvo una gran repercusión social y que bueno, se pensaba que iba a tener más derivación de la que tuvo. Pero en ese marco, en los años 60, es cuando surge esa contracultura que intenta revertir todos los valores imperantes de esa sociedad de consumo, de ese materialismo y de cantidad de cosas que luego se fue conformando con distintos movimientos sociales. En los años 50 surge la generación Beat en Estados Unidos, que dio un giro al pensamiento dominante en aquella época. ¿Cuáles eran sus ideales? Fíjate, estamos hablando de esos años 50, que son un poco previos a esa contracultura oficial, pero claro, no hay que olvidar que en Estados Unidos empiezan a surgir una serie de intelectuales, esa generación beat, que tenía unas connotaciones incluso peyorativas, ¿no? Por lo de beat y los beatniks, pero que en el fondo iban contra la American Way of Life, es decir, no querían esa América costumbrista, esa América del estado y del bienestar. Estábamos después de esa Segunda Guerra Mundial, recién salidos, la guerra de Vietnam, es decir, había una serie de factores ahí, la guerra de Corea, que indicaban que los jóvenes, sobre todo los jóvenes intelectuales, esto fue una contracultura mucho más elitista y encabezada por una serie de personas que patrocinaban, pues eso, lo que querían era un amor libre, una libertad de drogas, una serie de principios que luego reflejaban en sus escritos y donde iban prácticamente contra todo. Eran anticapitalistas, eran antimaterialistas, iban antieconomistas, es decir, que querían una sociedad muy inspirada en lo oriental. Aquí sí que es muy importante porque la generación beat, los distintos artífices estaban muy influidos por esas doctrinas, por esa filosofía y esas técnicas orientales y las intentaron transmitir, pero también un poco con una libertad de pensamiento, con una ideología muy sincrética y a veces muy caótica en otros casos. Pero estaríamos hablando de una revolución contracultural que nace en Estados Unidos y que tiene un ámbito mucho más intelectual, mucho más elitista, que luego queda expresada en determinadas obras literarias, también en obras artísticas, pero que no tuvo una difusión mayor, por lo menos como les hubiera gustado a los grandes popes de esa contracultura americana. Hay tres nombres que destacan en esa generación transgresora y literaria que marcaron una gran influencia en sus obras. ¿Quiénes son? Sí, la verdad que fueron tres, un poco los que más dieron que hablar. Uno de ellos, evidentemente, Jack Kerouac, en On the Rock, en El Camino, en esa novela, donde propugna precisamente los valores, que luego son un poco el símbolo de la generación beat. Él habla de los viajes, él habla de las drogas, él habla
bueno, pues un poco de ese proselitismo que él quería hacer de la vida más o menos salvaje, de la vida fuera de las normas sociales o fuera de las normas dogmáticas. Así que en el camino marca un hito, ¿no? Él muere muy joven, muere con 47 años, alcoholizado, por lo tanto también era un poco ejemplo de lo que él intentaba preconizar. Y él, de hecho, se le atribuye la palabra beat. Él decía que un beat era una persona que no tenía dinero y no tenía perspectivas. Y efectivamente era un poco lo que se intentaba conseguir. Y otro de los grandes popes, otro de los grandes referentes, además de Jack Kerouac, fue Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, estamos hablando de jóvenes en aquel momento. Allen Ginsberg era más jovencito, él tenía 18 años, Jack Kerouac en aquel momento tendría unos 22 años, o sea, chavales que se querían comer el mundo y que sabían escribir y que sabían protestar, porque en el fondo es lo que intentaban hacer. En el caso de Allen Ginsberg, él es el autor de un famoso poema épico que es Aullido. En Aullido lo que intenta hacer es eso, es una especie de desgarro generacional, de desgarro de la sociedad, de esa American Way of Life que comentaba al principio. Es una obra que marca, ya digo, toda una generación, pero siempre una generación de intelectuales, y que da como consecuencia que la gente siga un poco su norma de vida. Una norma de vida muy relacionada con lo sexual, con lo alcohólico y con lo drogadicto, pero eran drogas siempre alucinógenas, siempre drogas buscando el conocimiento, enteogénicas, podríamos decir. Y el tercer personaje clave, ¿no?, en esta triada de la generación beat es William Burroughs. William Burroughs, que era posiblemente el más mayor, en fin, el que tenía más experiencia, pero no quiere decir que fuera el más sensato de todos ellos, hasta el punto de que es célebre una trágica consecuencia, y es que mató a su mujer intentando jugar al Guillermo Tell, ¿no? Le colocó una manzana cuando estaban en México, Distrito Federal, le colocó una manzana en la cabeza de su mujer, Jane, y dispara y bueno, le da en toda la frente y la deja en el sitio, ¿no? Bueno, tuvo una serie de consecuencias, no demasiadas para la gravedad del asunto, pero eso nos da una idea de quién era este personaje, que luego escribe dos obras claves en esa generación beat. Una es Yonki y la otra es El almuerzo desnudo, que por cierto la escribe en Tánger, que era como un lugar de refugio para toda esta intelectualidad, donde se reunían con personas de otras culturas, pero también con ese denominador común de transgredir los valores imperantes de la sociedad. Entonces, con ese almuerzo desnudo, que por cierto también se llevó a la pantalla y se fue al cine. When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash, unpublishable. También fue otro de esos libros de referencia y que también marcó todo un hito. Fíjate que Allen Ginsberg, por ejemplo, él decía que el que tiene los medios tiene la cultura. Ellos eran conscientes de que utilizar los medios sociales, la comunicación y todos los mecanismos que tenían en alcance, y estamos hablando de los años 50, era fundamental para transmitir su mensaje, y a fe que lo consiguieron. A los beat les sucede el movimiento hippie en los años 60. ¿Eran sus herederos o tenían una concepción diferente a la hora de interpretar esa contracultura? En cierto sentido, claro, que eran herederos de toda esa contracultura americana. La diferencia es que los hippies extienden sus ámbitos a muchos más lugares, tanto de América como en Europa. Por supuesto, los hippies, ese movimiento hippie, fue clave, ¿no?, para esa concepción del mundo que se genera pues, en ese mayo del 68 que decíamos al principio, y donde Rostock pues, intenta crear lo que eran los principios de esa generación insatisfecha que estaba cansada de las guerras, que estaba cansada de ese mercantilismo, de esa sociedad de consumo. Entonces hay una serie de valores muy básicos, ¿no?, y una serie de principios clarísimos en ese movimiento hippie. Uno de ellos es la libertad sexual, el amor libre. Eso de haz el amor y no la guerra fue una de las contraseñas más claras durante todos esos años 60 y también de los 70, ¿no? La otra era la permisividad de la homosexualidad y de la bisexualidad. Es decir, eran muy tolerantes con cualquier clase de sexualidad que por entonces estaba considerada como aberraciones, ¿no? Ahora lo vemos con mucha más tolerancia, pero entonces no era tanto. También ese ecologismo, es decir, ellos hacían gala del vegetarianismo, de esas ecoaldeas, de las comunas, de vivir un poco en grupo, de salirse un poco de ese sistema establecido. Y también hicieron gala pues, tanto de la vestimenta como de la música. Todo ese tipo de cosas sí que marcaron esa época que para ellos era fundamental, ¿no? Intentar
crear una serie de principios basados también, como no, en las influencias orientales. Es decir, la meditación, ese tipo de grupos que se hacían precisamente para encontrar un poco la autorrealización. Bueno, también lo que decía Rostad, es decir, la contracultura y sobre todo ese movimiento hippie era una experiencia y una exploración de la conciencia. ¿Cómo? Pues a través de métodos ordinarios y no ordinarios. Los no ordinarios era también a través de la psicodelia. Sabemos perfectamente que ese movimiento hippie se alimentó de las sustancias que ellos pensaban que les abrían las puertas de la percepción, como diría Huxley, ¿no? De ahí el LSD, de ahí la marihuana, de ahí el hachís, en fin, de ahí los hongos psilocibes, todo ese tipo de sustancias que pensaban que les iba a dar una conexión con lo trascendente y esa conexión también de Oriente con Occidente. Por lo tanto, estos son los grandes valores que marcó el movimiento hippie, que no fueron muy bien entendidos por la sociedad del momento. Fíjate que incluso el presidente Ronald Reagan en aquel momento definía al hippie como una persona con pelos largos como Tarzán, que caminaba como Jane y que olía como Chita. Así que eso te puede hacer una idea de lo que pensaban también los demás, aquellos que no entendían bien esta contracultura. ¿Influyeron los conceptos y las técnicas filosóficas procedentes de Oriente a la hora de enfocar el movimiento hippie? Sí, claro, sin ninguna duda, tal como estamos diciendo, Oriente creó ese cambio de conciencia. O sea, no solo había que cambiar un poco los hábitos sociales, sino también había que cambiar un poco la forma de pensar, la forma de enfocar el mundo y de percibir la realidad. Así que Oriente funcionó muchísimo, claro que sí. Se sabe que en San Francisco, en fin, toda la zona de California, surgieron escuelas budistas, escuelas zen, como la de Suzuki. Es decir, fueron referentes un poco para que se creara ese estado de conciencia que a ese movimiento hippie, a esa contracultura, de alguna forma le justificaba los comportamientos que ellos tenían. Por lo tanto, también preconizaban una libertad de religión. Ellos no pensaban que el judaísmo o los musulmanes o los cristianos tuvieran la auténtica verdad para salvarse. Todo lo contrario, ellos decían que eran como mecanismos de conocimiento y de experimentación, y que la religiosidad no estaba en una religión concreta, sino prácticamente estaba en el misticismo, es decir, en ese enfoque de vida que normalmente el budismo se preconizaba. De hecho, como comentabas antes con Alan Gisbert, con William Burroughs, todos ellos eran practicantes del budismo. Bueno, pues muchos hippies también eran practicantes de budismo, de taoísmo, de técnicas orientales, de terapias alternativas, siempre con esa concepción ecológica de la vida. Y tanto en California como en distintas partes de Europa empezaron a proliferar esas escuelas de meditación trascendental. Maharishi fue uno de los grandes referentes, uno de los gurús al que tuvieron en cuenta. Y todo ese tipo de filosofía luego quedó incardinada dentro de prácticamente los dos elementos principales de los hippies, que era la reacción y la controversia con todo aquello que la gente pensaba que eran valores dominantes. Fue un choque frontal entre Oriente y Occidente, pero gracias a los hippies muchas personas empezaron a dar cuenta que Oriente transmitía una serie de valores espirituales y sobre todo de misticismo mucho más importantes de lo que decían las tres religiones del libro. La contracultura, al fin y al cabo, fue cultura que influyó en aspectos tan relevantes como el arte, la música y la moda. ¿Y en qué medida lo hizo? Pues en las tres medidas. Está claro que una contracultura, que en el fondo es una manifestación de la cultura, si se quiere manifestar, si quiere darse a conocer, tiene que darse a conocer a través de símbolos, a través de signos. Entonces, el arte era una de ellas. ¿Cómo? Pues a través de los grafitis. Empezaron a funcionar mucho los grafitis, ese arte popular, ¿no?, que se expresaba en las distintas paredes. Se utilizaba también en las pulseras, en los collares, en esa artesanía que ellos hacían, también muy influida por el arte oriental. Lógicamente la vestimenta, en la ropa, se empiezan a utilizar o bien vestidos largos tipo hindúes o bien las mujeres utilizaban minifaldas. Es decir, por entonces, en el año 1965, Mary Quant puso de moda la minifalda, entonces muchas mujeres adeptas a esta contracultura, a este hippismo, pues utilizaban también la minifalda, porque también era una forma de reaccionar, ¿no?, contra la mojigatería imperante, ¿no?, con ese catolicismo. Y también las flores, fue fundamental en la moda las flores, utilizaban flores para todo, tanto en la vestimenta como colocarla en los pelos, la revolución floral. Para ellos era fundamental también que en esa vestimenta las flores tuvieran su presencia, por la parte mística y por la parte ecológica que tenían las flores y por la parte de la paz, es decir, la flor siempre se daba como consecuencia de un mundo de paz en lugar de un mundo de guerra, que es lo que por entonces imperaba, ¿no?, en el mundo. Así que ya tenemos el arte, tenemos, por supuesto,
esa vestimenta y la música. La música fue clave. En la música es donde se empiezan a expresar este movimiento a distintos niveles, porque estamos hablando del acid music, estamos hablando de la nueva era, estamos hablando del rock, de esos festivales de rock como el de Woodstock, por ejemplo, en el estado de Nueva York, que reunió a más de 500.000 de personas, siempre con la idea de revolucionar un poco la música, y además funcionó perfectamente, porque a través de la música y de lo demás que estamos hablando, unió a la gente, los unió en una tendencia universal, en una tendencia holística y lúdica, pero siempre influida bajo los principios que te acabo de comentar. Así que la música de esa contracultura no sería la misma sin esas ideas. Janis Joplin, Jimi Hendrix, por supuesto los Beatles o The Doors, todos estos grupos se alimentaron un poco de aquella filosofía imperante que intentó ir contra el sistema y que al final el sistema los absorbió y formó parte la contracultura de una cultura dominante, y ahora podemos hablar de ella sin ningún tipo de ruptura, sino sencillamente como de una evolución del pensamiento. ¿Actualmente hay en el mundo movimientos contraculturales tal y como se entiende el término? Pues habría que decir que sí, está claro, porque entendido de una forma amplia la contracultura, que es ir en contra de la sociedad imperante en cada momento, siempre ha habido grupos, ¿no? Ahora mismo se podría decir que hay grupos antisociales o antisistema, como también se llama, que están desde los punkis, que, en fin, que ya han pasado un poco la historia, los rockers, los skin, todos ellos serían movimientos contraculturales en su momento que hicieron su factor, a pequeño o amplio nivel, pero ahí estuvieron, ¿no? Luego hay otro tipo de sectores mucho más belicistas, más de delincuencia, que son las maras, por ejemplo, que intentan hacer un revulsivo social, económico, pero con métodos violentos. Por lo tanto, pues se separa un poco de lo que sería la contracultura tal como la estamos entendiendo ahora. Pero bueno, por resumirte un poco, se podría decir que hubo como 3 grandes movimientos de la contracultura. En los años 50 el movimiento beat, en los años 60 y 70 estaría el movimiento hippie, y en los años 90 dice que esa contracultura estaría representada por la cibercultura. ¿Qué quiere decir? Esa cibernética, cuando el ordenador, cuando Internet entra en nuestras vidas. Eso sí que se produjo un cambio social, un cambio de revolución. ¿Por qué? Porque esa aldea global de la que hablaba McLuhan se empieza a producir. Pero claro, ahí empiezas a expresarte, a comunicarte, pero también a protestar, y a protestar de forma anónima, a través de un ordenador, mandando mensajes, muchas veces, en fin, casi delictivos, pero siempre provocadores. Esa cibernética generó una cibercultura de la que todavía estamos subsistiendo, o por lo menos hay ciertos ramalazos. Así que sería como el último movimiento contracultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Claro que hay muchos más, pero siempre son minoritarios. La contracultura, no lo olvidemos, es ese cortocircuito, es ese cambio radical que se tiene que producir en una sociedad para que la cultura posteriormente lo vuelva a asumir en sus redes o en sus circuitos. Y la cibernética, ahora estamos en ello, pero ya no tiene nada que ver, por supuesto, con los efectos colaterales que tuvo a finales del siglo XX. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús, y cuento contigo para próximos programas. Gracias a ti, María Teresa. Del nacimiento de una contracultura de Theodore Rousseau son estas palabras. Si bien es cierto que una buena parte de nuestra cultura contemporánea juvenil camina en una dirección de aparatoso frenesí, también hay corrientes con una concepción muy diferente y mucho más madura de lo que significa investigar la conciencia no intelectiva. Esta última procede de la fuerte influencia que ejerce sobre los jóvenes la religión oriental con su carga contemplativa.